AZMix presenta el audiolibro de La historia de Greta, basado en la historia de la activista sueca Greta Thunberg, escrito en 1985, en voz de Loli Subi. Y aquí comenzamos. Hola amigos de AZMix, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues el día de hoy venimos a hablarles de un libro que está bastante interesante y justamente hizo polémica hace algunos años. Recordarán justamente cuando el presidente de los Estados Unidos en aquel entonces, precisamente entre los años de 2019 y 2021, se enfrentó justamente contra la activista sueca Greta Thunberg, que incluso el presidente de la primer potencia mundial la insultó con esta niña es de las cuales no debería salir de la escuela. Y bueno, pues en este día de hoy les venimos a presentar la historia justamente detrás de esta pequeña ambientalista que pues desde que pudo indujo a su familia para poder pues cambiar el mundo y hacerlo mucho mejor debido a lo que ella dice, a la terrible crisis climática, o sea, el calentamiento global. Y bueno, pues si quieren saber también un poco más al respecto de estas situaciones, les recomendamos un libro que también publicamos aquí en el canal que se llama Advertencia. Último llamado para, bueno, es uno que tuvimos de un ingeniero químico del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, ya solo les estaré diciendo al final del video que aquí se me fue el dato. Pero bueno, pues sin más que más, vamos con Loli Subi, que justamente nos va a narrar esta historia. Y bueno, agradecemos también a la Biblioteca Ignacio Rodríguez en Coyoacán, que fue la que nos dio dicha publicación. Así que pues sin más que más, continuamos. Ah, Ignacio Ramírez, sí. Reproducir botón. Espacio. Pausar botón. Buenas tardes, radioescuchas de AZMix. Bueno, este libro nos los prestó la Biblioteca Ignacio Ramírez, lo donó un lector y la historia dice así. El título es La historia de Greta y complementa el título así. No eres demasiado pequeño para hacer cosas grandes. La bibliografía no oficial de Greta Thunberg. Este libro les voy a leer la contraportada que dice así. Para hacer una mañana de finales del verano en Estocolmo, el 20 de agosto del 2018, hacía mucho calor en la ciudad y según lo que decían en la televisión, en los últimos meses la temperatura había sido altísima, sobre todo a causa de los incendios que se habían producido en Suecia. Ese día Greta Thunberg inició su huelga delante del Parlamento. No podía esperar, los políticos debían hacer algo para salvar el medio ambiente. Ese fue el primer Friday for Future de la historia. Prepárate para leer un relato hecho de esperanza, coraje y determinación. Esta es la historia de Greta Thunberg, pero también la de tantos otros chicos y chicas de todo el mundo dispuestos a luchar contra la indiferencia de los adultos por un futuro mejor, porque nunca nadie será demasiado pequeño para hacer cosas grandes. Greta Thunberg, nacida en el 2003, es una activista medioambiental sueca. En agosto del 2018 comenzó una huelga delante del Parlamento de su país para exigir a los políticos que tomen medidas contra el calentamiento global.
Su iniciativa ha cruzado las fronteras y ha inspirado a jóvenes de todo el mundo. Greta Thunberg. ha invertido en importan- ha intervenido en importantes conferencias sobre el clima, hablado en la COP24, la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y en el Foro Económico Mundial de Davos. Fue candidata al Premio de la Paz en el 2019 y no deja de luchar para salvar el planeta. En la contraportada se ve a Greta Thunberg. con un letrerito que dice Free Days for Futuro. Bueno, en la contraportada también dice así: existe una emergencia inmensa que nadie considera una crisis, mientras quien guíe los países se comporta de forma inmadura. Hace falta despertar y cambiar las cosas. Esta novela está en la sección infantil de la biblioteca Ignacio Ramírez, y esta edición la hizo El Planeta. La puedes buscar en planetadelibros.com.mx. Bueno, ahora iniciamos su historia. En esta historia hay introducción y 9 capítulos. Entonces, como vayamos avanzando el libro será en 1, 2 o 3 partes de acuerdo a lo que indique AZMix. Bueno, esta obra, como se los dije, fue editada en colaboración con Editorial Planeta en España en el 2019 y llegó aquí a México con un sello de autorización en la colonia Polanco con www.planetasdelibros.com. Su primera edición impresa en España fue en junio del 2019 y la primera edición impresa en México fue enero del 2020. Comenzamos. Introducción. Greta Thunberg. tenía 15 años y una idea. Había que cambiar las cosas para proteger el medio ambiente. En pocos meses consiguió implicar a millones de personas en su causa, hacer que todos, tanta gente común como poderosa, se interesan en la salud de nuestro planeta. Con su valor y su determinación, Greta demostró que realmente todos podemos hacer cosas concretas para afrontar hasta los planetas más difíciles. O, como ella misma dice, no eres demasiado pequeño para hacer cosas grandes. Capítulo 1. El capítulo 1 no tiene título, tiene un 1 con 2 hojitas y dice así: fue una mañana de agosto en Estocolmo, cuando Greta Thunberg decidió que no podía seguir pasando por alto la situación del planeta. El cambio climático era cada vez más preocupante, pero nadie parecía tomarse en serio el problema. En los parlamentos de países de todo el mundo, cientos de políticos se sentaban con expresión muy seria para discutir sobre infinitas cuestiones sin mencionar nunca la salud de la Tierra. Había llegado el momento de que alguien les recordara lo urgente que era intervenir para proteger el medio ambiente y con él el futuro de los jóvenes antes de que fuera demasiado tarde. Todos los demás podían esperar. Así pues, aquel día Greta Thunberg se recogió el largo pelo en 2 trenzas, se puso una blusa de cuadros y una chamarra deportiva azul. Salió de la casa donde vivía con sus padres, con un cartel de madera bajo el brazo. En él, escrito a su mano, decía SKOLSTREJK, espacio, FO con diéresis R, for KLIMATET, que quiere decir huelga escolar por el clima. También había preparado unos folletos para repartir con datos muy importantes sobre el cambio climático, que en su opinión todos deberían conocer. Greta Thunberg tenía 15 años y como cualquier otro joven sueco de su edad, aquel día tendría que haber ido a clase. En Suecia el año escolar empieza en agosto, pero ella tomó su bicicleta y
pedaleó hasta el Parlamento, situado en uno de los barrios más céntricos de la ciudad. El Parlamento sueco se encontraba en un hermoso palacio, de aspecto serio, grande e imponente, que ocupaba una pequeña isla en el centro de la ciudad, con un nombre un poco difícil: HelgeandshOLELMEN. No es nada raro que esté en una isla, porque Estocolmo es una ciudad construida sobre islas, algunas minúsculas y otras tan grandes que pueden pasearse por ellas, pensando que están en tierra firme. El RIKSDAG, como lo llaman los suecos, es el lugar donde se sientan los parlamentos elegidos por el pueblo para hablar de los problemas del país y promulgar las leyes necesarias para examinarlos y resolverlos. Los que verdaderamente podían tomar medidas eran ellos, los parlamentarios, si no se habían dado cuenta de lo urgente que era detener el calentamiento global. Greta Thunberg iba recordándoselos naturalmente con cada una de nuestras acciones diarias. Todos podemos comprometernos a reducir la contaminación y el despilfarro para disminuir al máximo nuestro impacto en la salud del planeta, pero eso no es suficiente. No basta con la buena voluntad de los individuos. Ante una cuestión tan complicada, era necesario cambiar las reglas y pensar nuevas leyes para proteger el medio ambiente, y eso solo podría hacerlo los hombres y las mujeres del Parlamento. Así es que aquella mañana Greta Thunberg se dirigió precisamente allí. Aquel día, el 20 de agosto del 2018, Greta comenzó su huelga escolar. Así explicó sus razones: los niños no hacen lo que se les dice, sino que siguen el ejemplo. Y puesto que los adultos no toman cartas en el asunto, ella iba a hacer lo mismo que ellos, no ir a la escuela. Estaba en huelga, como hacen muchas veces los adultos cuando protestan por lo que les interesa en lugar de ir al trabajo. Se juntan en las calles y plazas llevando carteles y pancartas. La diferencia era que Greta se manifestaba sola por el bien de todos. Los transeúntes miraban llenos de curiosidad a la chica del cartel, preguntando quién sería y qué estaría haciendo. Se quedó allí sentada todas las horas que tendría que haber pasado en clase, desde las 8:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde. El primer día estuvo todo el tiempo sola. Ningún parlamentario le hizo mucho caso, pero Greta no se desanimó. A la mañana siguiente se levantó temprano, se vistió, tomó la bicicleta y volvió a sentarse delante del Parlamento. Llevaba consigo el nuevo cartel. La huelga continuaba. Sin embargo, durante aquel segundo día de protesta, sucedió algo maravilloso. Algunos transeúntes, en lugar de lanzarle una mirada intrigada y siguiendo andando, decidieron acercarse a ella. Greta ya no estaba sola. A su lado habían más chicas y chicos. Al tercer día se formó un buen grupo de personas sentadas en el suelo. La mayoría eran jóvenes, pero también había una mamá con un bebito en un carrito, una señora de pelo blanco, una estudiante que se había traído un libro para leer. Los manifestantes charlaban unos con otros: huelga escolar por el clima, Friday for Futuro, Or Futuro in Our Hands, SKOLSTREJK for Climate. Aquellos últimos días del verano sueco el tiempo aún era soleado. Al sexto día de la huelga, Greta comenzó a protestarles a todos que hablaran de la protesta. También en las redes sociales que compartieran fotos e información. Así la gente que no pudiera unirse a los manifestantes tendrían la posibilidad de demostrar su apoyo con un mensaje, un me gusta, o simplemente compartiendo información. La noticia de lo que estaba sucediendo se difundió naturalmente. Ella también cumplía con su parte. Todos los días colgaba una foto del SKOLSTREJK, la huelga escolar, en su diario,
de Instagram. Amigos, compañeros de clase y conocidos comenzaron a interesarte. ¿A qué hora estarán allí? ¿Podemos venir nosotros también? Para Greta todos eran bienvenidos. Cada vez más personas se sentaban a su lado delante del Parlamento, en huelga, decidiendo llegar más tarde al trabajo o a la escuela, saltarse el desayuno en la cafetería o no hacer las compras. Día tras día alrededor de Greta crecía el cuerpo de ciudadanos dispuestos a seguir su ejemplo y a escuchar sus palabras, convencidos de que tenían toda la razón. Había que intervenir para salvar nuestro planeta, lo más pronto posible y sin excusas. Los parlamentarios pasaban delante de Greta para dirigirse a sus despachos. En el RIKSDAG, la mayoría de ellos no le prestaban atención, pero algunos se paraban para felicitarlo y decirle que estaba haciendo un excelente trabajo. Toda la ciudad empezó a contar la historia de Greta, la quinceañera de las trenzas. Llegaron los primeros periodistas curiosos y otras personas que deseaban demostrar su solidaridad. Venían madres con sus pequeños, abuelos y muchísimos jóvenes. Algunos llevaban a Greta algo de comer y de beber. Al cabo de 9 días la protesta seguía adelante, pero las autoridades obligaron a los manifestantes a trasladarse a MYNTTORGET, Minton Hall. una bonita plaza situada en la isla de GAMLA, Gamrot. STAN, Stan. en el centro histórico de la ciudad. No estaban lejos del Parlamento, así no les importó. Greta quería manifestarse, no violar la ley. Mientras tanto, el mundo sentía cada vez más curiosidad por lo que estaba ocurriendo. En Estocolmo, un importante periodista inglés, THE The Guardian, Guardians. decidió contar la historia de Greta. Chambers. El histórico diario, en su edición en línea, dedicó todo un artículo a la SKOLSTRJK Star-Lord. or Or KLMATAT. Market. El titular decía: THE The SWEDISH Switch. 15 15 years years old old world world cutting cutting class class to 2 FIGHT fifth de climate the crisis, climate risks. que quiere decir la quinceañera sueca que falta clases para combatir la crisis del clima. Un gran número de gente se enteró por los periódicos de la huelga por el clima y les pareció buena idea. Muchos suecos que vivían en otras ciudades grandes y pequeñas de punta a punta del país escucharon el llamado de Greta Thunberg. y organizaron la misma protesta. En LINK o con diéresis PING, Longpong. una ciudad del sur del país, un grupo de personas se reunió junto a una fuente del centro con un cartel idéntico al de Greta. Desde Roma llegó la foto de una bicicleta, un cartel apoyando en los pedales. Decía decía GRAZIE, Rutgers. Greta, Greta Thunberg. ANCHE, Anchor. NOI, Noe. SIAMO, Simon. CONTE, Sun. The. que quiere decir: gracias Greta, nosotros también estamos contigo. Desde aquella mañana de agosto en la que salió de casa por primera vez en la dirección al Parlamento, Greta Thunberg. tenía en la cabeza un objeto claro: hacer huelga hasta el 7 de septiembre, el día en el que debían celebrarse las elecciones y los ciudadanos suecos saldrían a votar a sus representantes, los hombres y las mujeres que se sentarían en el Parlamento. Al ver que mucha gente apoyaba su iniciativa, les pareció
buena idea hacer saber al máximo de personas posibles que había una huelga por el clima. Se repartieron folletos para invitar a todo el mundo a participar en el último día de protestas. En ellos se anunciaba. Está un letrero grande y dice en letras mayúsculas: huelga por el clima, donde en Mistonguet el viernes 7 de septiembre de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Traer algo de comer, beber y un tapete de bambú para sentarse. El 6 de septiembre el verano se había acabado y el cielo gris parecía anunciar lluvia. Greta se puso su impermeable amarillo y en el Instagram escribió al mundo que el suyo era un grito de auxilio. Lo que pedía era razonable, un futuro en el planeta Tierra. Todos estaban convocados a participar y al día siguiente, el 7 de septiembre, decenas de personas respondieron al llamamiento. Por fin había periodistas, políticos y ciudadanos de Suecia y de otros países que se interesaban en ese asunto. Entre otras cosas, Greta recordó a la gente allí reunida que los gases de efecto invernadero debían restringirse y a toda costa para evitar que el calentamiento global hiciera posible la vida en el planeta. Entonces, ¿por qué los políticos candidatos en las elecciones no habían dado máxima prioridad a la solución del problema? ¿Por qué durante las semanas anteriores se había pasado por alto el tema del medio ambiente? En su perfil de Instagram, Greta difundió un gráfico que indicaba cuánto había de reducir las emisiones de los peligrosos gases de efecto invernadero para evitar que el calentamiento fuera irreversible. ¿Qué pensaban hacer los políticos al respecto? Gracias al SKOLSTREJK FOR KLMATET, las peticiones de Greta llegaron a oídos de los parlamentos suecos. Ahora solo faltaba esperar su respuesta, pero la huelga de Estocolmo fue solo el principio. Capítulo 2. Greta Thunberg no siempre había sido una heroína valiente, famosa en todo el mundo por su determinación. Al contrario, antes de comenzar su increíble aventura en frente del Parlamento sueco, era una chica retraída, silenciosa y tímida. La típica estudiante que sigue las clases en silencio, sentada donde nadie se fija en ella. En las últimas filas en su vida no había ocurrido nada especialmente llamativo. Nada quisiera sospechar que algún día convencería a centenares y miles de jóvenes para seguir su ejemplo. Eso sí, el tema del medio ambiente le interesaba. Desde hace mucho tiempo todavía era una niña. Cuando oyó hablar de él por primera vez, a los 8 años, descubrió que el clima del planeta estaba cambiando a marchas forzadas. En el colegio, los profesores muchas veces recordaban a los alumnos lo importante que era apagar las luces cada vez que se salía de una habitación para ahorrar la electricidad y no desperdiciar el agua ni la comida. Todas estas recomendaciones despertaron el interés de Greta Thunberg, que hizo una pregunta muy simple: ¿por qué? Entonces le explicaron por qué el ser humano con sus actividades diarias podía provocar un cambio climático. Esta situación le pareció muy grave a Greta Thunberg. Si de verdad estaban así las cosas, todos deberíamos estar muy preocupados. En efecto, no hacía falta una carrera universitaria para darse cuenta de que se trataba de un asunto muy serio, y a ella, que aún era una niña, le resultaba aterrador. Pero extremadamente ningún adulto parecía darle mucha importancia, y eso era lo más preocupante de todo. ¿Cómo podía ser que ninguno de los mayores que conocía no estuviese haciendo algo para resolver ese problema que estaba frente a las narices de todo el mundo? ¿Por qué en la televisión y en los periódicos y en internet se hablaba de infinitas cuestiones sin importancia, pero no de esta?
no cómo podíamos seguir todos tranquilamente con su vida mientras el mundo corría el peligro de terminar sacudido por una catástrofe ambiental. Greta Thunberg. no encontraba respuesta a ella. Greta Thunberg. no encontraba respuestas a aquellas preguntas. Acabó por sentirse muy triste. Puede que los adultos no se preocuparan, pero ella sí. Greta Thunberg. tenía algo que la diferenciaba de los demás niños, y no era solo su gran interés por el medio ambiente. Un tiempo antes, cuando tenía 11 años, los médicos le habían diagnosticado el síndrome de Asperger. Cuando una persona con este síndrome se interesa por un tema, suele darle vueltas y vueltas y más vueltas sin poder quitárselo de la cabeza. Eso era justo lo que le ocurría a ella. Todos los días nos bombardeábamos con infinidad de historias, datos y historias. Nos presionan, emocionan y preocupan, pero al poco tiempo casi siempre nos olvidamos de ellos, inmersos como estamos en nuestros quehaceres. Podemos estar muy preocupados por la contaminación, pero acabamos arrinconando esos pensamientos y usamos el coche o la moto para salir con nuestros amigos sin pararnos, a pesar de en los gases que escapa ni en cómo contaminan el aire. Pero eso a Greta no le resultaba tan fácil. Su cerebro funcionaba de una forma un poco distinta a la de los demás. Para ella el mundo era blanco o negro. Hay situaciones justas y situaciones injustas. No se puede pensar que la contaminación sea terrible y luego seguir contaminando como si nada. Un tiempo antes en el colegio pasaron un documental sobre el plástico que invaden los océanos. En la pantalla aparecían osos polares, hambrientos y animales sufriendo, como al resto de la clase. A Greta le presionó y le preocupó mucho aquellas historias. Había estado llorando durante todo el rato. Sin embargo, en cuanto las luces volvieran a encenderse después de la película, sus compañeros empezaron a hablar de las cosas de la hora del recreo, de lo que iban a hacer por la tarde o de los deberes para el día siguiente. Greta, Thunberg. en cambio, no conseguía hacer eso. Las imágenes del planeta contaminado por el plástico se le quedaron grabadas y no podía quitárselas de la cabeza. Como estaba muy interesada en el tema, Greta participó en un concurso convocado por un diario sueco, el SVENSKA. Svenska. DAGBLADET. The Balkan. Se documentó mucho y escribió un artículo. Fue considerada la mejor de todos los principiantes y ganó la competición. Su artículo fue publicado y diversos activistas por el medio ambiente, es decir, personas comprometidas en defender la causa ecológica, se pusieron en contacto con la joven autora, intrigados por aquella chica tan preparada. De ese modo, gracias al periódico, Greta tuvo la oportunidad de conocer a personas que compartían sus preocupaciones. Se dedicaron a pensar en forma de llamar la atención de sus conciudadanos sobre el tema y a buscar soluciones juntos. Por desgracia, ninguna de las numerosas ideas que siguieron los convencían de verdad, y al final no se hizo nada, pero Greta no estaba dispuesta a rendirse. La cabeza de Greta tenía otra característica muy especial. Podía concentrarse muchísimo en cualquier cosa que despertara su curiosidad. La persona con síndrome de Asperger pueden ser muy determinadas y capaces de aplicar de modo extraordinario. Durante años, Greta se dedicó a estudiar el cambio climático a fondo, informándose hasta un punto poco habitual para una chica de su edad. Sabía tanto como un experto de una visita escolar a un museo. Se dio cuenta de que algunos datos sobre la cantidad de dióxido de carbono escritos en los paneles explicativos eran inexactos. Se enfadó tanto porque aquellos errores que se separó de los compañeros, se perdió la vista y se sentó en la entrada del museo.
Cuando más leía, más detalles preocupantes descubría. Se preguntaba cuál sería su futuro si las temperaturas del planeta seguían subiendo. Eran pensamientos sombríos y aterradores, difíciles de afrontar, sin acabar presa de un gran mal humor. Por desgracia, Greta nunca había sido muy habladora, por lo que guardó por casi toda esa angustia para sentirse tan triste y abatida que no era capaz de salir de casa por las mañanas para ir a la escuela. Tenía 11 años cuando toda esa tristeza se convirtió en una auténtica enfermedad que los médicos llaman depresión. Era como si hubiera roto algo dentro de ella. Dejó de hablar, de leer, incluso de comer. En 2 meses perdió cerca de 10 kilos. Le parecía que no valía la pena vivir, porque había demasiada injusticia en el mundo. No podía explicar qué le estaba sucediendo. Permanecía muda y ausente. Sus padres, Svante Sventer. y Malena, le preguntaron si habría ocurrido algo en la escuela, pero los profesores le contestaron que no. Decían que Greta Thunberg. era excesivamente tranquila y tenía a aislarse de los demás, que hablaba poco, pero su madre, Melena, no veía la relación, no le parecía que su forma de ser fuera un problema. Ella misma había sido una niña silenciosa e introvertida. ¿Qué tenía eso de malo? Al crecer ella misma había encontrado fuerza en la música. Ser cantante la había ayudado a ganar seguridad, a encontrar su lugar en el mundo. Fue un periodo muy duro para Malena, su madre, que se encontró dividida entre los compromisos del trabajo y las dificultades de su hija. Malena era la protagonista de un importante espectáculo en Estocolmo, en el que debía cantar y bailar delante de miles de espectadores. Aún debía de haber sido una época feliz para ella. Le resultaba terrible salir al escenario sabiendo que en su casa sus 2 hijas estaban mal. Y es que mientras Greta sufría con la depresión de su pequeña, Beata empezó también a tener problemas. No soportaba el barullo, los ruidos la agobiaban y le costaba mucho ir a clases, igual que a Greta. Las 2 hermanas visitaron a muchos médicos para intentar comprender qué problema tenían exactamente. No fue sencillo, pero finalmente los médicos consiguieron poner nombre a lo que hacían distintas a Greta y a Beata, el síndrome de Asperger. Ahora sus padres podían encontrar la solución adecuada para las 2 niñas. Pudieron volver a llevar una vida normal. Paso a paso, muchas situaciones que a la mayoría de la gente les parece perfectamente normales, se vuelven a menudo insoportables para las personas con el síndrome de Asperger. La vida cotidiana puede llegar a ser muy complicada. En estas circunstancias, Greta y Beata no podían volver a la escuela a la que iban. Sus padres fueron comprensivos con las dificultades de sus hijas. La situación era tan grave que decidieron dejar de trabajar para dedicarse a ellas y ayudarlas a superar aquel momento tan difícil. Greta no se veía capaz de ir a la escuela con sus compañeras y nadie quiso obligarla. Durante un año no fue a la escuela. Se quedaba en casa, sentada en silencio en el sofá. La principal preocupación de sus padres era convencerla que volviera a comer, pero aparte de visitar a los médicos, no había mucho que hacer para pasar el tiempo. Los días transcurrían lentamente en la gran casa de madera de la familia, situada en lo alto de una colina, y la tristeza no se iba. Las cosas cambiaron el día en que Greta empezó a abrirse. Descubrió que hablar de sus miedos con sus padres la hacían sentir un poco mejor. Los padres de Greta Thunberg. se interesaban en todo aquello que ocurría en el mundo. Estaban convencidos de que todos los seres humanos tenían derecho a vivir en un entorno pacífico, pero Greta les hizo notar que, aunque tenían razón en preocuparse tanto por el ser humano, estaban olvidando un punto esencial, el ambiente en que viven. Mientras dirigían sus pensamientos a las personas que huían de las guerras, seguían viajando, comiendo carne y conduciendo coches,
acciones dañinas para el planeta. Al principio les daban respuestas tranquilizadoras, les decían que todo se arreglaría. A Greta le sentaba bien compartir sus pensamientos. Era agradable sentirse escuchada, pero sabía perfectamente que los problemas no se arreglaban solos, en especial los que solo tan graves como el cambio climático. ¿Cómo iba a la escuela? Greta tenía más tiempo libre que nunca. Pensó que sería buena idea intentar argumentar mejor su punto de vista. Sus padres la escuchaban y estaban dispuestos a debatir con ella acerca de los problemas medioambientales. Pero no parecían comprender del todo la gravedad de la cuestión. Así pues, Greta comenzó a mostrarles fotos, gráficos, estadísticas, datos. Lo hacían sentirse en el sofá delante de las películas y documentales. Le mostró artículos de periódico y reportajes escritos por periodistas famosos. Ante toda aquella información, sus padres empezaron a preocuparse, ya no solo por su hija, sino también por el planeta. Efectivamente, la Tierra también estaba pasándola mal, y si Greta tenía razón y todos los demás estaban cometiendo un grave error al no preocuparse, Svante y Malena empezaron a comprender que el problema estaba en ellos mismos y en su estilo de vida, que no era ecosostenible. Greta no podía aceptar que su familia viviese de una forma tan irresponsable. Para ellos fue una enorme revelación. De repente, gracias a su hija, había abierto los ojos el gran problema del medio ambiente. Algo había cambiado. Empezaron a prestar verdadera atención a lo que les decía. Ya no hablaban con ella solo para consolar, sino que estaban interesados, preocupados y atentos a las cuestiones que preocupaban su mente. Fue eso lo que desbloqueó la situación. Greta, que ya tenía 15 años, comprendió que podía marcar la diferencia del mismo modo que había convencido a sus padres. Tal vez conseguiría hacer razón también a otras personas. Estar deprimida le pareció de pronto una pérdida de tiempo. Tenía que volver a la escuela y seguir con su vida. Había muchísimo que hacer. Gracias a Greta Thunberg, sus padres cambiaron su forma de ver las cosas. Malena Erneman, su madre, era una cantante de ópera famosa en todo el país. Su papá es Svante, Thunberg. Su padre también era artista, un actor y escritor que había aparecido en numerosas películas suecas. Su trabajo los obligaba a menudo a viajar por el mundo. Malena salía mucho de gira para dar conciertos. Greta comenzó a hacerla reflexionar sobre el impacto ambiental que tenía cada avión al que se subía para volar a cualquier ciudad lejana, incluso a la otra punta del mundo. Los motores para sostener el aire a centenares de pasajeros con su equipaje consumían combustible y producían dióxido de carbono, un gas que se acumulaba en la atmósfera y hace subir las temperaturas. Una vez Malena viajó a Tokio para un concierto importante que fue transmitido por televisión y seguido por muchísimos espectadores. Era un viaje muy emocionante para ella, porque le permitió actuar delante de un público nuevo. Cuando volvió, Greta le hizo razonar sobre el impacto medioambiental que había tenido aquel día. No tenía sentido alegrarse por un éxito profesional y al mismo tiempo pasar por alto las repercusiones negativas en el medio ambiente. El estilo de vida de la familia Thunberg era criticable en muchos aspectos, no solo por los viajes en avión. Con mucha paciencia, Greta iba explicando a sus padres una cosa tras otra. Estaba muy informada y preparada. Citaba a los científicos y respondía a todas las preguntas que le hacían. Malena y Svante
No sabían mucho sobre esos temas, solo tenían unas nociones vagas. Al principio intentaban rebatirle, pero pronto se quedaron sin argumentos. Su hija tenía razón en todo. Además, Greta, Thunberg. permítame, pre- pre- predicaba con el ejemplo. Se propuso tener mucho cuidado a la hora de comprar cosas. Si no era absolutamente necesario, prescindía de ellas. Decidió no viajar más en un avión y se conformaba. Si no podía irse de vacaciones a lugares lejanos y exóticos por Estocolmo, se desplazaba en bicicletas, pedaleaba sin preocuparse del clima, que en Suecia puede ser especialmente gélido, pero para combatir el frío, la lluvia y la nieve, basta con abrigarse mucho. Para los viajes más largos utilizaba el tren. Sus padres no solo aceptaban estas decisiones, sino acabaron compartiéndolas. Malena dejó de utilizar el avión para sus frecuentes viajes de trabajo. Durante años Malena solía desplazarse de un extremo a otro del mundo, llevando consigo a su familia. Cuando Greta era un bebé, ¿los qué? Los ¿Cómo se llama? Thunberg. Ajá, permíteme. Ahí voy porque cuando Greta era un bebé, los Thunberg. viajaban de un escenario a otro. Malena era una cantante muy popular y tenía programados muchísimos conciertos. Como no podía dejar a la pequeña en casa, Swate Swat. dejó de actuar para acompañar a su esposa de gira. Había elegido sacrificar provisionalmente su carrera para estar con su familia. Después de que Greta Thunberg. nació su hermanita Beata, y como dos niñas pequeñas no había elección. Al menos uno de los padres tenía que tomarse un descanso en el trabajo. A Swante. no le agradaba la idea de alejarse de los escenarios para para criar a sus hijas. Además, le gustaba viajar. Cuando Greta y Beata se hicieron un poco mayores, los Thunberg. se quedaron a vivir en Estocolmo, pero Malena seguía teniendo bastantes conciertos, incluso en el extranjero, en los países a los que solo se podía ir en avión. Ahora, convencida por Greta, renunció a su carrera internacional. Prefería ser un poco menos famosa, pero poner un grano de arena para proteger el medio ambiente. Suavet Swadet. se hizo vegetariano como su hija. Gracias a los libros de Greta ha descubierto cuánto contamina la crianza intensa de animales. Empezaron a cultivar verduras en un pequeño huerto en las afueras de la ciudad, instalaron placas solares y se compraron un coche eléctrico que usaban solo en caso de verdadera necesidad. Para los desplazamientos cotidianos iban en bicicleta. Poco a poco los Thunberg. fueron eliminando todas las malas costumbres y conductas que ponían a agravar la situación del planeta. Greta había vencido su primera batalla. Greta Thunberg. siempre había prestado mucha atención a las cuestiones relacionadas con el planeta, pero aquel verano del 2018 había sido extraordinario. Hizo muchísimo calor, mucho más de lo normal. Los suecos iban en camiseta de tirantes, escapaban del sol y se mojaban los pies en las frías aguas del mar Báltico, pero muchas personas eso no tiene nada de particular. Al fin y al cabo no es así el verano, pero Suecia se encontraba en Escandinavia, una parte del mundo que ocupa un rincón muy alto al norte del mapa mundi. El verano escandinavio se parece a la primavera de los países mediterráneos. El aire es templado, el sol brilla muchas horas, pero no con tanta intensidad como en el sur de Europa. Sin embargo, aquel año había traído al norte unas temperaturas récord, las más calientes jamás registradas en 262 años. Aunque el calor puede ser agradable para el que no conozca la preocupación del calentamiento
global, todo el mundo entiende que los incendios son un verdadero problema, una catástrofe, y durante el verano se acaba de pasear el fuego, no habían dejado de ser noticia. Hubo incendios de punta a punta del país, incluso en el extremo norte. En la región de la Laponia sucedió algo nunca visto. Más de 70 incendios devastaron bosques enteros, y eso se debió en parte a las altas temperaturas, al clima seco, a la ausencia casi total de lluvias durante 2 larguísimos meses. Los pocos bomberos que habían disponibles allá arriba no daban abasto y pedían ayudas y refuerzos para afrontar la situación. Nunca había ocurrido algo así y no estaban preocupados. Acudieron voluntarios, helicópteros e incluso militares del ejército, pero el fuego parecía imparable. Se evacuaron pueblos enteros porque era demasiado peligroso quedarse cerca de los incendios. El cielo veraniego se descubrió del humo negro. Gunnar Gunnar. Lundstrom con diéresis M, Lundstrom. el jefe de los bomberos del pueblo de Jokkmokk, estuvo trabajando durante casi 2 días seguidos, sin parar a descansar. El termómetro llegó a señalar 30 grados centígrados, una temperatura impensable para la gélida Laponia, que pasa la mayor parte del año cubierta por un manto de nieve. Todos hablaban de lo que estaba sucediendo. Los periódicos aparecían en los kioscos con titulares alarmantes. ¿Es que nadie iba a hacer algo concreto para cambiar esto? Greta Thunberg. Sí. En realidad, en comparación con muchos otros países del mundo, Suecia se tomó las cuestiones del medio ambiente con gran seriedad. Los políticos suecos son conscientes del problema y han intentado afrontarlo. Fueron los primeros del mundo occidental en escribir y promulgar una ley para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, como el ambicioso objetivo de reducirlos a ceros en el año 2045. Si todos iniciáramos como los suecos, seguramente le haríamos un favor a nuestro planeta. Pero para Greta Thunberg. eso no era suficiente, era necesario hacer más, y sin esperar tantos años lo decían los científicos, y no había ningún movimiento para no crecerlo. Sin embargo, últimamente se había tratado muy poco ese tema. Era preocupante porque en los meses anteriores a las elecciones, los políticos de varios partidos iban dando su opinión en los periódicos, la televisión e internet sobre los temas que consideraban más destacados, explicaban lo que haría sin salir elegidos e intentaban convencer a los electores de sus ideas durante una campaña electoral. Se proponen y se debaten los temas que se consideraban de mayor importancia, pero a pesar de los incendios que había devastado el país, durante aquel verano pocos mencionaron el cambio climático. Era como si los políticos no estuvieran especialmente interesados en la situación. Por todo esto, Greta consideró que las semanas anteriores a las elecciones eran un momento clave. Era necesario que alguien tuviera el valor de reclamar la atención de los políticos y recordarles la verdadera prioridad. Capítulo 3. La protesta de Greta llamó la atención de todos, tanto de los parlamentos como de los ciudadanos, que tenían que votar hacia la cuestión ambiental y el compromiso tomado unos años antes para los dirigentes mundiales, un compromiso que muchos parecían haber olvidado. Había ocurrido en París apenas 3 años atrás. En 2015, los políticos de 195 países, prácticamente todos, se reunieron en la capital francesa
para hablar del cambio climático. Hacía ya un tiempo que los científicos habían señalado un fenómeno muy preocupante. Las temperaturas del planeta estaban aumentando año tras año. Todo el que estuviera pendiente de los termómetros había notado con desconcierto que en el último siglo hacía cada vez más calor. Los inviernos eran menos fríos y en el pasado y los veranos más calurosos. Los científicos estuvieron dando vueltas en ese tema hasta que encontraron la explicación. La culpa es de los gases de efecto invernadero producidos por el ser humano. Estos gases suben al cielo y acumulan encima estos gases suben al cielo y se acumulan encima de nosotros. Allí forman una capa que dejan pasar los rayos solares, pero luego retienen el calor y no la dejan escapar. Entre los gases de este efecto invernadero, el más común se acumula en el cielo y es conocido como el dióxido de carbono, con fórmula química CO2, que el ser humano produce en grandes cantidades. Por ese motivo, esos 195 países enviaron a París a sus representantes. El objetivo era alcanzar un acuerdo para producir y emitir al medio ambiente menos dióxido de carbono y que de esta forma limitar al máximo el calentamiento global. 1 grado más en el termómetro parece poca cosa, casi no se nota. Sin embargo, el daño que puede producir es enorme. Si las temperaturas suben, el hielo se funde, el polo norte y el polo sur se reducen y en las cimas de los montes hay menos nieve. Toda esa agua procede del hielo, termina en el mar y hace que aumente su nivel. El clima cambia, llueve cuando no debe, hay zonas que se vuelven áridas, los ríos se secan, los resultados pueden ser catastróficos. Greta lo sabía muy bien y por eso decidió pasar a la acción. Estaba convencida de que una huelga organizada por los estudiantes podía funcionar y resultar un éxito. La había inspirado unos valientes jóvenes estadounidenses que al otro lado del océano habían decidido no ir a clases para protestar. Unos meses antes de que Greta saliera con su cartel a manifestarse delante del Parlamento sueco, un grupo de estudiantes había hecho huelga para que todos supieran lo enojados y preocupados que estaban por las leyes que permiten comprar armas con tanta facilidad en su país, puesto que allí circulaban sin problema pistolas y fusiles de todo tipo. Pueden acabar en las manos de personas malintencionadas y haber consecuencias trágicas. Eso era justo lo que había ocurrido en la escuela secundaria Marjory, Stoneman, Douglas, de Florida, de donde un hombre se metió y se puso a disparar contra la gente. Los estudiantes americanos no se sentían seguros en las aulas, donde entraba todos los días a estudiar, y se hicieron que los políticos que gobernaban el país lo supieran. Greta Thunberg se enteró de esta historia que le llamó mucho la atención. Negarte a ir a clases, salir a las calles y hacer saber que a todo el mundo tu opinión le pareció una idea muy inteligente. Para los niños no siempre es fácil conseguir que los adultos que los rodean los escuchen, y ya digamos los políticos. Si la noticia de las manifestaciones contra las armas habían llegado hasta Suecia, entonces aquellos jóvenes estadounidenses habían encontrado el mejor modo de protestar. A ver, Azetamix, ya leímos 3 capítulos. ¿Le parece que dejemos ahorita la lectura, sube primera parte? Sí, por supuesto. Y en un segundito más
empezamos el cuarto capítulo, ¿le parece? Pues ahora sí que vamos a tener nuestra repartición de capítulos, como acaba de decir Loli Subi, a través de nuestras partes a través de 3 capítulos cada una. Así que pues aquí ya terminamos la primera parte de la historia de esta grandiosa bestialista sueca Greta Thunberg, que bueno, en esta ocasión vimos toda la historia detrás y bueno, que personalmente no sabía y obviamente pues con las bases y todo lo que había detrás de sus manifestaciones en el país europeo. Pero bueno, mixeros, pues ¿qué es lo que sucederá después? ¿Habrá convencido a los políticos, no solo suecos, ni solo de Europa, sino a nivel internacional sobre sus causas de manifestación? Pues eso lo veremos, bueno, los que ya vieron las noticias seguramente ya sabrán, pero para analizarlo más a detalle, lo veremos en la próxima parte de este grandioso audiolibro. La historia de Greta, publicado en 2018 por la editorial Planeta. 2020 por Editorial Planeta.